dar una buena acogida. Quiero hacer algunos ejemplos más de integración por partes. Así que sigamos adelante y comencemos. Aquí tenemos nuestra fórmula para la integración por partes. Entonces se nos dará una integral. Dejaremos que una parte sea igual a t, y la parte restante sea igual a dv. Una vez que elegimos nuestro u, encontraremos el diferencial u. Y una vez que elegimos dv, nos integraremos para encontrar v. Luego aplicaremos la fórmula de integración por partes, y veremos si la integral resultante es más fácil de determinar o si tal vez tengamos que usar la integración por partes nuevamente. Revisé esto en el último video, así que quizás quieras ver ese video primero. Echemos un vistazo a este ejemplo. Aquí está nuestra fórmula de integración por partes. Comencemos dejando que esta x sea igual a nuestra u. Por lo tanto, nuestro diferencial u o du sería igual a la derivada de esto, que sería una vez de x. Ahora la parte restante de la integral, x más 2 hasta el séptimo de x, tendría que ser nuestro dv. Por lo tanto, para encontrar v, tendríamos que integrar ambos lados de esta ecuación. Cuando integramos ambos lados de esto para encontrar v, puede preguntarse si tenemos que realizar una sustitución. Pero como u sería x más 2 y u' sería igual a 1, no es necesaria la sustitución. Por lo tanto, cuando aplicamos la regla de potencia para la integración, agregaremos 1 al exponente y luego lo dividiremos por ese nuevo exponente. Ahora apliquemos nuestra fórmula de integración por partes y ver si esta integral es más fácil de integrar. Entonces esto es igual a u veces v. Entonces, cuando escriba este producto, lo reescribiré como 1/8 x, veces x más 2 a la octava potencia menos la integral de v du. Bueno, aquí está nuestro v. Y du es igual a dx. Entonces, de hecho, esta x era un problema en esta integral original. Y ahora la x ya no está allí. Podemos integrar esto tal como lo integramos para encontrar v. Podemos estar pensando que tenemos que realizar la integración por sustitución. Pero si esta es nuestra u, du será igual a un dx. De hecho, no tenemos que hacer la sustitución. Entonces, aplicando la regla de potencia, agregaremos 1 a este exponente, dividiremos por el nuevo exponente y agregaremos nuestra constante de integración. Avancemos y limpiemos esto. Aquí tendríamos el denominador de 72 y luego, por supuesto, nuestro más c. Echemos un vistazo a este ejemplo. Ahora, lo primero que noto aquí es que podríamos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos, y reescribir esto como la integral de 2x log natural x de x. Ahora note que elegí dejar los dos dentro del símbolo integral. Podría factorizarlo. Pero para mí, es más fácil hacer un seguimiento de todas estas sustituciones si lo dejo en esta forma. Entonces necesitamos elegir nuestra u. Por lo general, cuando la función de registro está involucrada, esa será nuestra u. Vamos a intentarlo. Nuevamente, si no funciona, cambiaremos e intentaremos otra cosa. Entonces du sería igual a 1 sobre x de x. Y lo que queda debe ser nuestro dv. Entonces, para encontrar v, tenemos que integrar ambos lados. Agregue 1 a nuestro exponente y luego divida por 2. Entonces tendríamos x cuadrado. Apliquemos nuestra fórmula. Esto es igual a u veces v menos la integral de v du. Esto luce bien. Esto se simplificará muy bien. Entonces se simplifica a un factor de x. Entonces ahora podemos aplicar la regla básica de poder. Entonces ahora podemos aplicar la regla de poder de la integración. Agregue 1, divida por 2 para nuestra antiderivada. Ahora echaré un vistazo a un par de integrales definidas. Aquí, si dejamos que sea igual a 2x más 1, du será bastante simple. Entonces intentemos eso. Entonces diferencial u será igual a 2 de x. Entonces la parte restante tendrá que ser nuestro dv. Como sabemos que tenemos que integrarnos, escribamos esto como e para el poder de x negativo. Nuevamente, si muevo esto hacia arriba, el numerador cambiaría el signo del exponente en la base e. Entonces, para integrar esto, tendríamos o de x negativo y un du de x negativo. O negativo du es igual a dx. Entonces, cuando integramos ambos lados de esta ecuación, vamos a tener v igual a negativo e al poder de x negativo. Entonces, lo que hicimos aquí es que realizamos una sustitución para integrar ambos lados. Entonces, cuando apliquemos la integración por fórmula de partes,
tendremos nuestro v se sube menos la integral de v du. Vamos a limpiar esto. Cuando integramos esto, vamos a tener que realizar la sustitución u como hicimos aquí. Entonces tendremos una antiderivada de e negativa a la potencia x negativa. Y esta es una integral definida. Entonces tenemos que evaluar esto en 1 y 0. Entonces, cuando subamos en 1, tendríamos esto. Y estos son en realidad términos similares. Tendríamos un negativo 5e al negativo menos. Por aquí, recuerda que al 0 sería 1. Entonces tendríamos 1 negativo menos 2, o 3 negativos. Y el resultado final sería aproximadamente 1.1606. Ahora podemos verificar esto en la calculadora gráfica, ya que es una integral definida. Avancemos y hagamos eso. Entonces, si tocamos la opción matemática 9, escriba el integrando original. Podemos verificar nuestro trabajo. Echemos un vistazo a uno más. Inmediatamente cuando veo log x natural, voy a dejar que esa parte sea igual a ti. Du será igual a 1 sobre x de x. Entonces, si ese es usted, entonces todo esto tendrá que ser de v. Reescribiremos esto como x a la potencia de 2 de x negativos. Integre ambos lados para obtener el valor ab de sumar 1 y dividir por el nuevo exponente. Y aplique la fórmula de integración por partes. V se sube menos la integral de v du. Simplifica esto, más. Esto debería ser x a la potencia de 2 de x negativos. Aplicando la regla de potencia aquí, tendríamos x a la negativa dividida por la negativa, lo que nos daría un menos 1 sobre x. Podemos evaluarlo en y1. Recuerde que el registro natural es igual a 1, y el registro natural 1 es igual a 0. El resultado final aquí es aproximadamente 2642. Nuevamente, podemos verificar esto en la calculadora gráfica, pero no me tomaré el tiempo ahora. Espero que estos ejemplos adicionales hayan sido útiles. De nuevo, gracias por mirar.